Ahora vamos a ver los indicadores. Los indicadores de desempeño son medidas que describen cuán bien se están desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto o la gestión de una institución. De acuerdo a la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, un indicador es una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica de las variables claves de una organización mediante su comparación en el tiempo con los correspondientes referentes externos o internos. Los pasos para construir indicadores. Primero tenemos, con base en el resumen narrativo, establecer los factores críticos a medir. Tenemos que identificar las variables que intervienen en el indicador. Tenemos que distinguir las fuentes de información y medios de verificación y construir cada indicador. Hay que validar técnicamente los indicadores propuestos, establecer línea base, metas y supuestos, y definir la frecuencia de medición. Algo que también tenemos que considerar en esta parte de la construcción de los indicadores es identificar el responsable de medir el indicador y de reportar el indicador. Tenemos dos tipos de indicadores estratégicos y de gestión. Los indicadores estratégicos son aquellos que miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios. Contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y a orientar los recursos. E impacta de manera directa en la población o área de enfoque. Los, los indicadores de gestión miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes o servicios públicos son generados y entregados, e incluyen los indicadores de actividades y de componentes, que entregan bienes y o servicios para ser utilizados por otras instancias. Tenemos 4 dimensiones de indicadores: eficacia, eficiencia, calidad y economía. Si recuerdan, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental se habla de estos indicadores de manera específica. La eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos. La eficiencia mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados. La calidad mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa. Y la dimensión de economía mide la capacidad del programa o de la institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros. En esta matriz podemos ver cómo se relacionan los niveles de objetivo con los tipos de indicadores con las dimensiones que pueden medirse en el objetivo. Por ejemplo, a nivel de fin, es un indicador estratégico de impacto directo y en realidad está midiendo la eficacia. El propósito también es estratégico de impacto directo y mide la eficiencia y la eficacia. De componente son indicadores de gestión de producto y miden eficiencia, calidad, economía y eficacia. Y finalmente, de actividades son indicadores de gestión, de proceso, que miden eficiencia, economía y eficacia. Los factores críticos a medir. Aquí tenemos que establecer qué deseamos medir respecto al logro del objetivo. Por ejemplo, las familias de escasos recursos habitando una vivienda social digna ubicada en conjuntos habitacionales que les permita desarrollar su vida familiar. Los aspectos relevantes a medir son las familias de escasos recursos y la vivienda social que permite desarrollar una vida digna. Tenemos también variables del indicador. El objetivo
En este caso tenemos dos ejemplos. El primer objetivo dice, promover en la población estilos de vida activa por medio de la práctica periódica del ejercicio físico, deporte y recreación. El factor crítico serían estilos de vida activa y práctica periódica del ejercicio, deporte y recreación. ¿Qué indicador o variables queremos medir? El porcentaje de la población objetivo que practica alguna actividad deportiva una vez a la semana y el porcentaje de la población objetivo que mejora sus índices de salud sobre una línea base. Aquí es importante recordar que todo debe estar enfocado a una población objetivo que previamente está definida. ¿Por qué? Porque si hablamos de medir cuántas personas practican ejercicio, pues el universo es muy grande si no está bien delimitado. En cambio, si ya está nuestra población objetivo bien definida, pues es mucho más fácil hacer estas mediciones. El siguiente ejemplo dice, microempresas del sector rural con capacidades técnicas y emprendedoras consolidadas. Factores críticos que queremos considerar, capacidades técnicas y emprendedoras y el costo del subsidio. Entonces, ¿qué vamos a medir? El porcentaje de incremento de microempresas participantes del programa que mejora sus capacidades técnicas y emprendedoras. Y el costo promedio de asesoría de microempresas. El nombre del indicador. Tenemos que ponerle un nombre que sea representativo, que indique cuál o qué es lo que mide. En este caso puede ser el porcentaje de solicitudes respondidas, del universo a considerar, que es el contexto, respecto del total de las solicitudes ingresadas. Y entonces el indicador queda como el porcentaje de solicitudes respondidas respecto de las ingresadas en el mes. Ahora, tenemos que construir la fórmula que va a calcular el indicador, que esta fórmula va relacionada con el nombre, pero incluye las variables que intervienen en su cálculo. Y entonces, las formas más usadas son porcentaje, tasa de variación, promedio, índices o valor. En porcentaje es el número o cantidad que representa la proporcionalidad de una parte respecto a un total que se considera dividido en 100 unidades. Utiliza dos variables de una misma medida, de una misma unidad de medida. El numerador entre el denominador por 100. Y esto nos da un X%. ¿Qué unidades de medida pueden ser? Personas, kilómetros, solicitudes, etc. Porcentaje de cobertura. Aquí estamos hablando, por ejemplo, el porcentaje de cobertura en la atención de adultos mayores, que va a ser el total de adultos mayores atendidos entre el total de adultos mayores del municipio, multiplicado por 100, y eso nos dará el porcentaje de cobertura. El porcentaje de focalización, que es el porcentaje de adultos mayores atendidos que se encuentran en situación de extrema pobreza. ¿Cómo se calcula? El total de adultos mayores atendidos que se encuentran en situación de pobreza extrema entre el total de adultos mayores del municipio por 100. Aquí vemos de manera gráfica cómo está este indicador en esta población. El porcentaje, hablando de calidad, porcentaje de ciudadanos que consideran satisfactorio el servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio. Esto es, el número de ciudadanos que consideran satisfactorio el servicio entre el número de ciudadanos entrevistados por 100.
Luego tenemos la tasa de variación, que esta es una razón de una misma variable, pero correspondiente a periodos diferentes. Podemos tomar el dato del año 2013 entre el dato del año 2012 menos 1, todo esto multiplicado por 100 y nos dará un X%. O bien, podemos calcular el dato del año 2013 menos el dato del año 2012 entre el año 2012 por 100 y nos dará un X%. Estas dos formas de calcular el indicador, ambas son válidas y representan exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué tenemos aquí el dato del año 2012? Este es lo que vamos a llamar nuestra línea base. Se está tomando en este ejemplo el dato del año 2012 como base. Y ahí pues dependerá de los datos que tenemos disponibles y de qué es lo que queramos medir, desde cuándo queramos medir esta variación. Entonces aquí tenemos un ejemplo aplicado tomando la fórmula del dato del año 2013 menos el dato del año 2012 entre el dato del año 2012, que es nuestra línea base, multiplicado por 100. Y vemos, aquí estamos hablando de impuestos recaudados en 2012, que es nuestro año base, son 11.530.000. Y los impuestos recaudados en 2013, que son 12.329.000. Seguimos la fórmula y al final obtenemos un 6.9%. Esta es la variación con respecto a 2012. Tenemos otro ejemplo en casos de acoso escolar. Aquí también se está tomando como base el año 2012 y se está sacando una variación de 35% de un año a otro en incremento de casos de acoso escolar. El promedio es una relación entre dos variables con distinta unidad de medida. Aquí tenemos unidades promedio del numerador por cada unidad del denominador. Por ejemplo, el promedio en tiempos, el tiempo promedio de tramitación de solicitudes. Y aquí será la sumatoria de los tiempos de tramitación de cada solicitud entre el total de solicitudes tramitadas. Y esto nos dará el tiempo promedio por solicitud. En el caso de promedio de estudiantes por docente de educación media, vamos a tomar el total de estudiantes de educación media en el municipio entre el total de docentes de educación media en el municipio. Y en este caso nos da 144.1 estudiantes por docente. Quiere decir que un docente tiene a su cargo o atiende hasta 144 estudiantes. Los indicadores de índices es una medida que informa acerca de los cambios de valor que experimenta una variable en dos situaciones, una de las cuales se toma como referencia. La comparación generalmente se hace por medio de una división. Y aquí nuevamente tenemos lo que es el valor base, que en este caso es del año 2010. Y entonces se toma el índice del año n, va a ser igual al valor del año n entre ese año base, que es 2010, multiplicado por 100. Y aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos aquí una tabla donde nos dicen el año desde el 2010 hasta el 2013 con el monto de inversión y el índice. El índice en el año base se pone como 100 porque es la línea base. Entonces, aquí estamos hablando de inversión pública en el municipio. Se toma como año base 2010, que se pone como denominador, y para cada año siguiente se hace la división de la inversión que se realizó entre el año base multiplicado por 100 y eso nos va a arrojar el índice de inversión pública en el municipio.
Los indicadores de valor, estos se refieren a un valor numérico que expresa la dimensión de un hecho o dato. Por ejemplo, número de becas otorgadas, número de accidentes viales, número de personas capacitadas. Y bueno, hemos mencionado varias veces la línea base. Y esto es el dato que se tomará como inicio para establecer los valores futuros a alcanzar por el indicador, los que servirán para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos. Para indicadores nuevos podría suceder que no exista un valor base, por lo cual debe ser estimado. Una vez realizada la primera medición, se tomará como línea de base el último dato obtenido. ¿Dónde estamos ahora? ¿Cómo hemos estado antes? Son las preguntas que buscan dar respuesta con la línea base. Y aquí tenemos algunos ejemplos de objetivos con sus indicadores y sus metas. El objetivo, el primero que nos mencionan es aumentar el nivel de escolaridad primaria. El indicador, el porcentaje de estudiantes egresados de educación primaria. La meta, 75 de 100 estudiantes terminan su educación básica. Mejorar la competitividad de los negocios de pymes con asistencia técnica. El indicador, el porcentaje de incremento en el número de empleos de empresas con asistencia técnica. La meta, 1.5 o 2 veces más alto que las empresas sin asistencia técnica. Brindar atención jurídica y psicosocial a las víctimas de delitos violentos. Este es el objetivo. El indicador, el porcentaje real de víctimas atendidas sobre el total de víctimas reportadas según tipo de delito. La meta, el 25% de incremento en la atención real a víctimas de delitos violentos respecto al año anterior. Una vez que tenemos la columna de los indicadores en nuestra matriz de indicadores de resultados, nos vamos a la columna de los medios de verificación. Y estos son métodos para obtener información sobre indicadores. Nos permiten corroborar la veracidad de los resultados obtenidos. Los medios de verificación nos indican dónde y en qué forma se obtiene la información sobre objetivos y resultados. Y debe ser información oficial, respaldada por una institución como información válida. Esto es un mecanismo de evaluación de que nuestros indicadores son objetivos y son veraces. ¿Por qué es importante tener medios de verificación? Porque si yo me autoevalúo, puedo decir que todo está bien. En cambio, si corroboro los indicadores que yo calculé con esos mismos indicadores calculados por entes externos, podré verificar la veracidad de mis indicadores. Y los supuestos. Estos son acontecimientos o condiciones que deben darse. ¿Qué puede atentar contra el logro del objetivo? Si no ocurren estas condiciones, enfrentamos el riesgo de alterar costos, tiempo, alcance o hacer fracasar el programa. Se sustentan en experiencias pasadas, variables nacionales, variables globales. Deben ser redactados en términos positivos. No repetir supuestos. Conviene empezar a definirlos por las categorías de objetivos superiores. Regresamos otra vez a nuestro ejemplo o a nuestra plantilla de matriz de indicadores de resultados. Ya revisamos el resumen narrativo, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Y ya tenemos nuestro fin, propósito, componentes y actividades. Y recordemos que hay que verificar la lógica horizontal y la lógica vertical de nuestra matriz.